En la figura se muestra un dipolo formado por una carga negativa dibujada de color azul y una carga positiva de color rojo a una distancia d, entre ellas las cargas, y se pide calcular el campo a una distancia x perpendicular al centro del eje del dipolo. Es el problema 22.29 de la página 740 del Bauer. Entonces vamos a calcular primero el campo que ejerce cada una de las cargas sobre el punto X. Por ejemplo, la carga positiva está a una distancia que vamos a llamarle R de el punto X donde se quiere medir el campo. Y entonces el campo en magnitud, vamos a ponerle E más para indicar que es debido a la carga positiva. E más es K Q entre esa distancia al cuadrado, ¿verdad? Ahora, por el teorema de Pitágoras, esta distancia al cuadrado tiene que estar dada por la suma de los catetos al cuadrado, de x cuadrada más d medios al cuadrado, porque forma parte de un triangulito que tiene un lado que es x y otro lado que es d medios. Entonces, escribiendo aquí abajo, lo que me queda precisamente el campo es K Q sobre R cuadrada, o sea, sobre X cuadrada más D medios sobre D cuadrada, perdón, sobre 4, que sale precisamente del teorema de Pitágoras. Esa es la magnitud del campo. El campo como vector pues va a estar dado precisamente por esa magnitud, coseno de un ángulo en X más el campo seno del ángulo en Y. ¿Qué ángulo? Bueno, vamos a definir precisamente aquí que el campo que estaría produciendo la carga positiva viene dado en esta dirección y tendría un ángulo θ con respecto a la horizontal. Ahora obsérvese que ese campo va a tener una componente X positiva y una componente Y negativa. Entonces me debo regresar aquí y corregir que este símbolo de hecho tiene que ser negativo por la forma en que tengo definido el ángulo, ¿verdad? Para que la componente del campo en Y sea hacia abajo. Ahora necesito saber quiénes son precisamente coseno de θ y seno de θ. Para coseno de θ me regreso otra vez a ver el dibujo. Este ángulo θ que está aquí marcado es también este ángulo θ que está aquí en este triángulo, ¿verdad? Y para ese triángulo el cateto adyacente es X. Esta distancia acá es lo que se llamó X, la distancia del centro del dipolo al punto donde se está midiendo el campo. Y ese cateto adyacente al ángulo. Y la hipotenusa pues es R, que es raíz de X cuadrada más D cuadrada 4, es por el mismo teorema de Pitágoras. Entonces el coseno de ese ángulo me va a quedar X, que en el dibujo vimos que era el cateto adyacente, entre la raíz de X cuadrada más D cuadrada cuartos, que es por el teorema de Pitágoras la hipotenusa. De forma similar volvemos a ver el triángulo y ahora nos podemos dar cuenta que el cateto opuesto al ángulo es D medios. Entonces ahora el seno del ángulo θ lo podemos escribir como seno de θ es igual a D medios
entre la hipotenusa, que esa sigue siendo la misma, x cuadrada más d cuadrada sobre 4. Estas expresiones para el coseno y el seno vamos a reemplazarlas ahora aquí arriba, coseno y seno, y también vamos a reemplazar la expresión para la magnitud de e, esta de aquí y acá, con todo y el signo menos. Y entonces vamos a obtener el campo E como un vector. Y el campo E con sus componentes me está quedando entonces KQ sobre x cuadrada más d cuadrada sobre 4. Todo esto es E más, multiplicado por el coseno del ángulo, que es x entre la raíz de x cuadrada más d cuadrada sobre 4, y esto es la componente en x. La componente en y, acuérdense que había un signo negativo, y ahora viene a ser k q x cuadrada más d cuadrada sobre 4, esto es el kq sobre r cuadrada, y ahora por el seno que tenemos justo acá arriba, que es d medios entre que la raíz de x cuadrada más d cuadrada sobre 4, y todo esto es por el vector y unitario. Muy bien, ahora vamos a simplificar un poquito esta expresión. Este campo E es entonces K Q X en el numerador por x cuadrada más d cuadrada sobre 4. Ahora al multiplicar la raíz, que es a la 1 medio, por la expresión que está a la 1, me queda esto a la 3 medios en la dirección de x, o sea, nada más la simplificación de lo que está arriba, menos, y de forma similar aquí me queda k q d medios entre el mismo denominador, ¿no?, que se está dando al simplificar los dos denominadores de arriba, x cuadrada más d cuadrada sobre 4, y queda a la 3 medios al multiplicar por la raíz, y eso es en la dirección y unitaria. Ahora, este campo, ¿quién es? Hasta ahorita, si recuerdan del dibujo, estamos calculando nada más el campo que provoca la carga positiva, ¿ok? Entonces, de hecho, deberíamos ponerle que hemos estado calculando E más. Aquí sí lo puse. Aquí me faltó ponerle que nada más es ese subíndice más, para indicar que es el de la carga positiva. ¿Cómo va a ser el que produce la carga negativa? E menos. Pues si nos regresamos a ver el dibujo que está arriba, vemos que tiene que ser igualito, pero ahora atractivo, porque Q menos es negativa, pero tiene el mismo valor de carga, ¿ok? Está a la misma distancia R. Entonces la flecha azul, el campo que estoy aquí dibujando, tiene que ser igual a la flecha roja, excepto que tiene la componente X negativa. Entonces, para el que podríamos llamarle E menos, aquí abajo, tenemos que poner menos y las mismas cantidades, porque está a la misma distancia, tiene la misma carga. Entonces, todo esto me queda igual a la 3 medios por el vector X unitario. En Y las componentes son iguales, ambas van hacia abajo, ambas son negativas. K, Q, D medios, X cuadrada más D cuadrada sobre 4 a la 3 medios, Y unitario. Ahora hay que sumar estos dos para dar el campo total, ¿ok? Pero cuando lo sumemos, pues lo que va a pasar es que estas dos componentes se van a cancelar, porque son una al negativo de la otra, y las otras dos se van a sumar.
Y entonces lo que me va a quedar en lo que podríamos llamar simplemente el campo total, vamos a ponerle aquí total, de las dos cargas, va a ser que en la componente en X voy a tener 0, no va a haber componente en X para el campo total. Y en la componente en Y va a quedar multiplicada por un 2, porque ahí tenían el mismo signo. ¿Ok? Entonces ahí no se cancelan, ahí se suman. Y este 2 que acabo de poner se cancela con este otro 2 que está aquí abajo, para el campo ya total. Y entonces el campo total producido por las dos cargas, por el dipolo completito, me queda entonces, voy a poner nada más la componente en Y, menos K Q D sobre X cuadrada más D cuadrada sobre 4, todo elevado a la 3 medios en la dirección de Y unitario. ¿Ok? Ese es entonces ahorita el campo. Ahora, esta cantidad QD, que aparece mucho a trabajar con los dipolos, se llama momento dipolar. Es la multiplicación de la carga, de una de las dos cargas, una tiene más Q y otra tiene menos Q, la multiplicación de la carga por la distancia entre ellas. Y entonces vamos a ponerlo eso como P. Es el momento dipolar, Q por D. Entonces esa es la expresión que tenemos hasta ahorita. No hemos hecho ninguna aproximación. Ahora voy a llevar a cabo una aproximación que nada más va a ser válida para cuando tengamos una distancia X, una distancia desde la cual estoy midiendo el campo, mucho más grande que la distancia que hay entre las caritas del dipolo. Entonces, si yo tengo que X es mucho mayor que D, sucede que esto quiere decir que X cuadrada más D cuadrada sobre 4 a la 3 medios, pues si la X es mucho mayor que la D, no hace mucha diferencia si se me olvida sumar la D. Entonces esto lo puedo aproximar como X cuadrada a la 3 medios, como si se me olvidara escribir la D. Lo que pasa es que la D es muy chiquita. Y entonces tengo X cuadrada a la 3 medios, eso se simplifica a X cúbica. Quiere decir que entonces si X es muchísimo mayor que D, mi campo producido por el dipolo se puede escribir como K, la constante de Coulomb, P, el momento dipolar, esto es negativo porque está yendo para abajo, en el dibujo que hicimos, y abajo nada más me queda X cúbica, en la simplificación, y todo esto estaba en la dirección del vector Y unitario, y esa es mi respuesta final, ya asumiendo que X es mucho mayor que D, que estamos midiendo el campo a una distancia mucho más grande que la distancia que están entre las dos carguitas del dipolo.